Muy bien, entonces vamos con el capítulo uno, que es meteorología y clima. Simular el universo al completo es una tarea difícil, así que comencemos con algo más apegado a la Tierra, el pronóstico del tiempo. En momentos inciertos como los que corren, resulta tranquilizador escuchar a un experto predecir lo que sucederá mañana o la semana que viene. Como si fueran adivinos científicos, los meteorólogos nos guían en nuestra cotidianidad, anticipándonos cómo será el día de mañana, gracias a la ayuda de las simulaciones informáticas de la atmósfera terrestre. Y lo cierto es que dan en el clavo con mucha más frecuencia de lo que la gente cree. Los meteorólogos no son tan diferentes de los astrónomos. En la antigüedad, de hecho, ambas ciencias eran una sola. Y para un meteorólogo, etimológicamente, aquel que estudia el alto cielo, los cometas y nubes que vemos pasar sobre nuestra cabeza eran ambos materia de estudio. Más tarde, el trabajo de los físicos del siglo XVII hizo predecibles y explicables los grandiosos fenómenos astronómicos y aclaró de paso que tenían poca conexión con el clima de nuestro planeta. El viento y las nubes, a pesar de estar mucho más cerca de nosotros, siguieron siendo obstinadamente insondables. Pero la ausencia de progresos reales en el campo de la meteorología hasta el siglo XX no desalentó a los astrónomos en sus esfuerzos. Todo aquel que quiera realizar observaciones precisas de las estrellas y los planetas necesita comprender primero la sutilidad con la que el calor y la humedad de la atmósfera curvan y distorsionan la luz. Por ejemplo, hay noches en que las estrellas permanecen relativamente estables y otras en las que parpadean incluso si no hay nubes. La diferencia no estriba en un fenómeno astronómico, sino meteorológico. Y esa es una mala noticia para los aficionados a observar las estrellas, ya que la posición de los cuerpos celestes se ve distorsionada y los planetas se ven borrosos. Por esa razón, antes de fijar fecha para sus observaciones, los astrónomos estudian con detenimiento las predicciones meteorológicas realizadas por los expertos en ese campo. Quienes hemos crecido acostumbrados a ver los partes meteorológicos en la televisión, damos por sentado que predecir el tiempo es una cosa sencilla. A pesar de la cualidad monótona, sin embargo, cada, de, ¿qué? cada parte constituye una hipótesis y cada predicción cumplida debería ser considerada un triunfo de la ciencia. Y en 1854, un parlamento inglés fue ridiculizado en la Cámara de los Comunes por sugerir que el tiempo meteorológico podía llegar a conocerse con un día de antelación. Hoy ya estamos habituados a conocer la predicción con cada semana de adelanto, y cabe reseñar que ese avance es tan importante como el de cualquier otra revolución científica, pues la meteorología afecta a todos cuantos habitamos en el planeta. Supone miles de millones para la economía mundial y literalmente salva vidas. He señalado antes la imposibilidad de construir una simulación de la atmósfera terrestre a partir de las leyes básicas de la física, aquellas que rigen cómo operan los átomos y las moléculas individuales. En lugar de ello, las simulaciones tienen que ofrecer una visión más amplia de cómo se mueven los gases, cómo se calientan o enfrían y cómo se comprimen o expanden. Capturar factores de mayor calibre, como el viento o la temperatura, no es muy difícil. Lo problemático empieza cuando hay que abordar la infinidad de factores diminutos que combinados pueden afectar al resultado global. Pensemos, por ejemplo, en un árbol en un día caluroso. Como sabemos, este absorbe la luz del sol, bebe el agua de la tierra y libera luego a la atmósfera en forma de calor. De primeras, podría parecer que los árboles no son relevantes para elaborar un parte meteorológico, pero lo cierto es que los bosques pueden afectar profundamente al clima de su entorno al absorber la luz, alterar la evaporación y prevenir la erosión del suelo. Hace 8000 años, en la región que ahora cubre el desierto del Sahara, se producían lluvias monzónicas regulares. Es posible que la práctica de la agricultura fuera acabando paulatinamente con la vegetación autóctona, lo que contribuyó a su vez a desertificar la región al alterarse la capacidad del terreno para absorber el calor, lo que provocó un efecto descontrolado por el que un clima cada vez más seco acabó con la vegetación restante. Los diseñadores de simulaciones necesitan desarrollar atajos que les permitan identificar e incluir una amplia variedad de efectos sorprendentes. Por último, no existe otro ingrediente esencial para que una simulación cumpla su función con éxito. Sin saber el tiempo que hace hoy, es imposible predecir el que hará mañana. Por sí mismas y desprovistas de esa información,
Las sofisticadas instrucciones que damos al ordenador son el equivalente a las reglas de un juego de mesa, puramente teóricas. Un maestro de ajedrez puede saberse todas las estrategias del manual, pero no podrá darte ningún consejo si no le informas de la situación en que se encuentra la partida. Cada nuevo paso depende del inmediatamente anterior. La casualidad fue el mayor obstáculo al que se enfrentó la meteorología hasta el siglo XIX, ya que una gran parte del problema consiste en la capacidad para recopilar toda la información necesaria para comprender la evolución del tiempo. Por esa razón, el origen de las simulaciones no está vinculado al de los ordenadores, sino a la invención de otro aparato eléctrico, el telégrafo. Y seguimos con los inicios. La historia comienza en la imponente sede de la Smithsonian Institution en Washington, D.C., en la emblemática construcción arenisca, de arenisca rojiza que hoy es parte del National Mall. El edificio es una obra maestra del neógico, conocida como El Castillo. Tenía un aspecto mucho menos glamuroso cuando se construyó, a mediados de la década de 1850, en un terreno pantanoso y parcialmente drenado a las afueras de la ciudad. La obra había sido financiada con con los fondos donados por el inglés James Smithson al gobierno de los Estados Unidos para la demolición y la difusión del conocimiento entre los hombres. El público, sin embargo, estaba desconcertado y enojado. Nada ha suscitado una oposición más viva, tronaba el New York Times, que el costoso palacio erigido para el alojamiento del instituto. Se trata, sin ningún género de duda, de un colosal despropósito. Aquellos que lograron sobreponerse al mal humor se aventuraron, llevados por la curiosidad, a cruzar el pantano, y descubrieron en el cavernoso interior del edificio una variopinta colección de libros, fósiles, cuadros y esculturas. Lo único que había expuesto, sin embargo, era un gran mapa del este de Estados Unidos. Cada mañana a las 10 en punto se recibían los partes telegrafiados por las estaciones meteorológicas de todo el país. A continuación, un asistente ilustraba el mapa con pequeños carteles cuyos colores seguían un código: negro para la lluvia, verde para la nieve, marrón para el tiempo nubloso y blanco para cielos despejados. De este modo, el mapa ofrecía una visión general del tiempo que hacía ese día. El director del centro, Joseph Henry, asombraba a los visitantes prediciendo las tormentas antes de que llegaran a Washington, y lo hacía basándose en la observación previa, que los sistemas meteorológicos se desplazaban hacia el este de Cincinnati. Ah, sí se escribe Cincinnati, no sabía. Al otro lado del Atlántico, las armadas europeas empezaron a darse cuenta de que el estudio y registro de la meteorología podía suponer una ventaja estratégica decisiva. Una tormenta particularmente desastrosa acaecía durante el apogeo de la Guerra de Crimea en 1854. Provocó el hundimiento de al menos 37 de los barcos británicos y franceses, destruyó campamentos y echó a perder suministros de los ejércitos. El pan, la carne de ternera y de cerdo, el papel, todo mezclado en una masa mugrienta, describía un testigo del desastre. Predecir la tormenta hubiera resultado de enorme ayuda. Gran Bretaña, Francia y Holanda comenzaron a invertir seriamente en las predicciones meteorológicas. Como se hacía en el Smithsonian, se reunían los partes y observaciones de zonas muy distantes del continente y se recogían en un solo mapa. En el lenguaje de los físicos, a eso se llama condiciones iniciales, un resumen de la situación actual que sirve como punto de partida para predecir qué ocurría a continuación. Apretados en una oficina londinense, el almirante Robert Fitzroy y un grupo de asistentes trabajaban entre pilas de registros, cuadernos de bitácora y viejos mapas meteorológicos. Fitzroy sabía de primera mano que unas predicciones del tiempo fiables podían salvar vidas, y después de examinar los últimos partes disponibles, él o uno de sus asistentes transmitían sus conclusiones sobre el tiempo que haría al día siguiente a las estaciones meteorológicas costeras y a los periódicos. Los primeros pronósticos meteorológicos publicados en prensa aparecieron en la sede londinense del Times en 1861. En unos pocos meses ya eran objeto de burlas generalizadas. En una carta al periódico, uno de tantos lectores irritados se quejaba de que nadie ha predicho nunca si las galernas, ni las calmas, ni la dirección del viento con más garantía de acierto que la que posee un hombre encerrado en una mina. Los editores del periódico, a su vez,
parecían algo perplejos por los errores de Fitzroy y su departamento, por mediación de la grave autoridad competente, se nos ha hecho prometer buen tiempo, mas los cielos han decidido descargar sobre nosotros una semana de nieblas y lluvias torrenciales. Esa frustración respecto a la presión de las predicciones no suena tan diferente a la nuestra hoy en día. A todos nos ha pasado que hemos salido desprovistos de paraguas al fiarnos de la previsión del tiempo y hemos acabado empapados ese día. Por lo cierto, es que la capacidad de acierto de aquellas primeras previsiones era nefasta. El meteorólogo estadounidense Cleveland A. Abe estimó en 1869 que solo un 30% de las previsiones que hacían en Europa para el día siguiente eran correctas. Aún así, consideró ese dato lo suficientemente alentador como para poner en marcha en Estados Unidos un Servicio Nacional de Meteorología que continuó la labor del Smithsonian y la amplió a todo el continente. Abe estaba convencido de que el problema de Fitzroy era que poseía un conocimiento insuficiente sobre las condiciones iniciales. En Inglaterra las tormentas eran por el frente atlántico, de modo que ninguna estación meteorológica podía detectarlas a tiempo. Por el contrario, en las zonas interiores de Estados Unidos, las estaciones poseían suficiente margen de anticipo gracias a la información enviada por las del resto del país. Y según escribió, podemos predecir con fiabilidad qué tiempo hará con 1, 2 o hasta 4 días de antelación. Leyes naturales. Aunque las condiciones iniciales son vitales, no nos dicen tanto y Abe descubrió pronto que el problema tenía mucha más enjundia. Astrónomo de formación, su sed de conocimiento era insaciable. Un amigo suyo contaba que todas las mañanas se levantaba muy temprano para leer la Enciclopedia Británica, que tenía más de 20 volúmenes. No sabemos si llegó a terminársela, pero sí sabemos que, aunque le gustaba debatir sobre filosofía, arte y literatura, la meteorología comenzó a interesarle cada vez más, hasta el punto de hacer de ella su profesión. En 1901, había logrado reunir aquellos elementos que, a su juicio, debían sustanciar cualquier previsión meteorológica verdaderamente rigurosa. Observó que sus propias predicciones hasta ese momento apenas representaban las enseñanzas directas de la propia experiencia. Se trata de generalizaciones basadas en observaciones, pero en las que las teorías físicas hasta ahora solo han sido aplicadas, si acaso, de una manera superficial. Por lo tanto, de naturaleza muy elemental si las comparamos con las predicciones que realizan los astrónomos. La propuesta de Abe para afinar las predicciones consistió en sustituir las útiles pero imperfectas asunciones populares de cómo se desplazan las tormentas por el estudio de los efectos de unos pocos principios físicos. Aunque aún quedaba casi medio siglo para la aparición de los primeros ordenadores digitales, Abe desarrolló un método muy cercano al enfoque de las simulaciones. En el centro de su esquema había tres ecuaciones de dinámica de fluidos. Estas no eran nuevas, son las ecuaciones de Navier-Stokes, llamadas así en honor a los dos científicos del siglo XIX que las desarrollaron. Pero sí era la primera vez que a alguien se le ocurría aplicarlas de manera sistemática a la predicción meteorológica. Cabe reseñar que, aunque la palabra fluido puede evocar en nuestra mente un líquido, como el aceite, el petróleo, el agua, para un físico prácticamente todo es un fluido. Yo sí estaba pensando en agua. El aire, los glaciares, la plasma solar o el gas de las galaxias. Por lo tanto, las tres ecuaciones de Navier-Stokes describen el comportamiento de materiales que, a primera vista, parecen tener poco en común. Se conocen también, de hecho, como leyes de la mecánica de fluidos, y, si bien no afectan las partículas más fundamentales de la naturaleza, merecen tal estatus por lo universal de sus implicaciones. La primera ley establece que los fluidos no pueden aparecer ni desaparecer. Cuando hablamos del tiempo meteorológico, el fluido es el aire. Este es invisible a nuestros ojos, pero está ahí. Hay unos 25 billones de moléculas en un metro cúbico de aire. La mayoría de las partículas que te rodean ahora mismo pertenecerán por tiempo indefinido en algún lugar de la atmósfera. Permanecerán, perdón. Esta idea de conservación captura un principio esencial. El tiempo meteorológico consiste principalmente en empujar materiales de un lugar a otro del planeta. Esta noción es la que informaba las primeras predicciones meteorológicas que rastreaban las tormentas a través de los continentes, pero constituye también una revelación poderosamente universal a escala cósmica. Los vientos pueden soplar durante miles de millones de años y apilar materiales hasta generar un gigantesco ventisquero. Allí donde los vientos convergen,
se forma una galaxia ahí donde divergen. Permanece un colosal y yermo vacío, espacio vacío, perdón, lo que llamamos un vacío cósmico. Explicaré más al respecto más adelante, Adelante. pero por ahora bastará con señalar que existen grandes agujeros en nuestro universo. Sabemos por la ley de observación de la materia que su existencia constituye un contrapeso necesario para los miles de millones de galaxias abigarradas que permiten a su vez la existencia de la luz y de la vida. Como sucede a menudo con las grandes ideas, la ley de la conservación es sencilla pero poderosa. Eso no quiere decir, claro está, que nos baste con ella para predecir el tiempo meteorológico o cualquier otro tipo de simulación. La segunda ecuación de Navier-Stokes describe cómo se empujan entre sí las diferentes partes de la materia. En otras palabras, trata sobre fuerzas. Los presentadores del tiempo suelen hablar de la presión, que es solo otro término para hacer referencia a las colisiones que se producen a nivel microscópico. A gran escala, en los sistemas meteorológicos, las altas presiones expulsan la materia hacia afuera, mientras que las bajas tratan de absorberla. Para realizar una predicción fiable, una simulación debe tener en cuenta también otras fuerzas como la gravedad, la fuerza centrífuga y el efecto Coriolis, asociados a la rotación de la Tierra. Los efectos combinados que producen en la meteorología distan mucho de ser simples. Para apreciar el extraño comportamiento que pueden tener las fuerzas en los fluidos, coge una hoja de papel y ponla sobre la mesa. A continuación, levántala por las dos esquinas más cercanas, manteniéndola plana, y pártela a la mesa. Deja que caiga hacia abajo el borde más alejado, como hará de manera natural. Luego acércate a los labios el borde más próximo y sopla con fuerza. Verás cómo la hoja se despliega hacia arriba, estirándose. Es extraordinario, ¿no? Parecería razonable que la hoja se estirara si soplamos debajo del papel, pero soplando sobre él. Cuando el aire influye sobre un área curvada como una hoja de papel, el ala de un avión o la superficie de la Tierra genera fuerzas que empujan en direcciones sorprendentes. Lo mismo ocurre al revés. A menudo el viento no fluye en la dirección que uno esperaría que lo hiciera, y el aire no se desplaza directamente de las zonas de alta presión a las de baja, sino que, por influjo de la rotación de la Tierra, forma flujos circulares él también. De modo que cuando un mapa meteorológico vemos señalada una zona de baja presión, sabemos que en ese punto el viento girará en torno al núcleo. Eso hace que las tormentas sean mucho más destructivas y duraderas de lo que serían de otro modo. Si el planeta no rotara, el aire fluiría directamente hacia las zonas de baja presión y las tormentas se desharían casi con la misma velocidad con la que se forman. Aún así, podemos considerarnos afortunados de que los huracanes no sean aún peores. En Júpiter existe la llamada Gran Mancha Roja. Es, es una sola tormenta del tamaño de la Tierra que existe desde hace menos, al menos 200 años. En una escala todavía más grande, los planetas del sistema solar llevan orbitando alrededor del Sol miles de millones de años. La fuerza gravitatoria los atrae continuamente, como si quisiera arrastrarlos al ojo de una tormenta, pero solo logra curvar su trayectoria, de modo que ésta describe círculos. Las fuerzas crean movimientos curvos que deben ser cuidadosamente considerados para construir simulaciones certeras tanto del tiempo meteorológico como del universo o cualquier otro fenómeno. Todo este movimiento requiere energía, y ahí es donde entra en juego la tercera consideración sobre los fluidos. Ya se trae de Júpiter, ya se trate de Júpiter o de la Tierra, la mayor parte de la energía en nuestro sistema solar procede de la luz del Sol, y sin ella no habría tormentas ni huracanes. Por otra parte, el astro rey también es esencial para nuestra supervivencia. Si se extinguiera mañana, la Tierra se enfriaría rápidamente y dejaría de ser habitable en apenas 1 o 2 semanas, el tiempo que las temperaturas tardarían en desplomarse hasta unos menos 240 grados Celsius. Uy. La energía puede suponer tanto una ayuda como un obstáculo para el desarrollo del cosmos, así como para el de la vida en el sistema solar. Los débiles destellos de luz que llegan desde las estrellas hasta los rincones más remotos del universo bastan para calentar el tenue gas interior. Al mismo tiempo, y de manera mucho más destructiva, las explosiones de supernovas abren agujeros negros de años luz de diámetro, pero incluso estos forman parte del gran equilibrio de energía cósmica que determina la vida de las galaxias. Por lo tanto, las tres leyes que conocía Abe, las que atañen a la conservación de la materia,
al cálculo de fuerzas y al seguimiento de los efectos constructivos y destructivos de la energía, tienen tanta importancia en los rincones del cosmos, en los rincones más remotos del espacio como en la Tierra. ¿Alguien quiere continuar? sea, si quieres yo. Va, muchas gracias. Ujú. Tú me dices, ¿ya? Sí, Sí, ok. Resolver ecuaciones. ¿Sí se escucha? sí, Sí. sí, se escucha. Bien, muy bien. Aún así, una cosa era que Abe comprendiera que las tres ecuaciones de Navier-Stokes debían ser parte esencial de la predicción meteorológica y otra muy diferente era ponerlas en práctica. Por sí mismas, dichas ecuaciones son sucintas y elegantes. Los principios relativos a la conservación, la fuerza y la energía pueden formularse usando un número bello y cerrado de símbolos. Todavía conservo el cuaderno de apuntes de la universidad en el que las copié de la pizarra por primera vez. Ocupan tan solo 3 líneas ordinarias, pero resolverlas es otra historia. En algún momento de nuestra vida, a todos nos han enseñado a resolver ecuaciones con una sola incógnita, x. En las clases más avanzadas se añadía más de una variable desconocida, ecuaciones simultáneas en las que las letras x e y representaban las cifras que debían averiguarse. Las ecuaciones de Navier, no sé, Stokes, sin embargo, no tienen dos o tres incógnitas. Se trata de ecuaciones diferenciales y pueden tener infinitas variables desconocidas. Para comprender por qué, imagina las olas del mar rompiendo en la orilla de una playa. He ahí un escenario que puede describirse usando estas ecuaciones. Uno de los símbolos representa la velocidad del movimiento, pero no se corresponde con un solo valor, ya que el agua no se mueve uniformemente. Cada gota puede hincharse, deshacerse o salpicar de manera diferente a las demás. Aunque sigamos hablando de resolver ecuaciones diferenciales, no es como una ecuación estándar, ya que los símbolos no sustituyen cada uno a un solo número. Las soluciones consisten aquí en describir patrones de movimiento que se desarrollan a partir de un determinado escenario inicial, la ola acercándose a la orilla o el viento que hace ese día, y extrapolan esa información para predecir qué ocurrirá a continuación. En la mayoría de los escenarios, una buena solución conllevaría una lista infinita de cifras, una para cada elemento implicado en ese complejísimo movimiento, por lo que resolver estas ecuaciones de manera satisfactoria en la práctica está fuera del alcance de los matemáticos más dotados. Visto así, podría parecer que las ecuaciones diferenciales resultan bastante impracticables, pero es posible encontrar soluciones siempre y cuando los escenarios se simplifiquen lo suficiente, depurando el tremendo exceso de detalles. Las ecuaciones de Navier-Stokes me mantuvieron ocupado durante todo un semestre de la carrera, durante el que tuvimos que aplicarlas a múltiples objetos de estudio: olas marinas ideales, estrellas, discos galácticos, atmósferas de exóticos planetas remotos, etcétera. Nuestro afable profesor se reunía con nosotros por parejas para evaluar y comentar nuestro trabajo, y yo tuve la mala suerte de que me emparejaran con el genio de la clase. Como era de esperar, el profesor se dirigía primero a mi compañero. Lo has hecho muy bien, le decía, antes de girarse hacia mí. Empezaba, tú, y hacía una pausa para buscar las palabras adecuadas. Tú no. Ajá. No es que las ecuaciones fueran ininteligibles, al contrario, son perfectamente lógicas y su pertinencia suele estar clara. Conectar sus principios con el movimiento de una ola que rompe tiene sentido. En primer lugar, la conservación. El hecho de que el agua no pueda desaparecer es lo que produce su característica forma ondulada. Si la superficie del agua es presionada ligeramente hacia abajo, debe alzarse en otro punto cercano. En segundo lugar, las fuerzas. Son ellas las que determinan la forma y el tamaño de las olas, encrespadas por el viento y al mismo tiempo suavizadas por la fuerza de la gravedad que las atrae hacia abajo. Finalmente, la energía. Esta es transportada desde las profundidades marinas hasta las aguas superficiales, provocando que las olas rompan en la orilla. Lo complicado está en generar modelos ideales que sirvan para aislar uno a uno los aspectos simplificados de esos problemas. ¿De qué modo un viento constante genera la formación de ondulaciones regulares?
cómo se combina este con la gravedad para esculpir la forma de las olas, o por qué la energía se transporta de manera diferente en aguas profundas y en aguas superficiales. Esta clase de cuestiones simplificadas pueden resolverse en 1 o 2 horas, ya que los movimientos generales del conjunto pueden sintetizarse en un puñado de cifras. Pero a mí me faltaba paciencia y no estaba seguro de que mereciera la pena persistir. Los resultados tienen que interpretarse como un esquema general de cómo puede comportarse la naturaleza, por lo que cuando se hacen aproximaciones tan vastas, son solo indicativos en el mejor de los casos. Solo podemos capturar una sombra de la majestuosa complejidad del cosmos, y antes de la llegada de los ordenadores, esa era la frontera de la capacidad humana para convertir las abstractas leyes de la mecánica de fluidos en algo concreto. En retrospectiva, hoy me doy cuenta de que tendría que haberme esforzado más, pues no se trataba solo del clásico y desesperante ejercicio para estudiantes de grado. Los científicos profesionales también tienen que usar este método para reducir a su esencia los problemas a los que se enfrentan. Y el proceso puede ser muy revelador, aunque no arroje resultados particularmente precisos. Con todo, Abe no iba en busca del conocimiento abstracto, sino de la capacidad práctica de predecir el tiempo a partir de las ecuaciones de fluidos. Pronto se dio cuenta de que no bastaba con reducir el problema a escenarios más simples e idealizados, pero aún así seguía convencido de que merecía la pena intentar desarrollar un método científico de predicción meteorológica. Poseía un insobornable optimismo que era al mismo tiempo su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿No? Bueno. Rara vez se detenía con su... Hola, Ilse. Ah, no. Creo que Ah, está morida. Dios No, mío, es que se oyó un hola. sí, no, no sé qué está entrando por ahí, pero Ah, que ha Sí, de ser un fantasma. bueno, un fantasma. Bueno, sigamos entonces. Poseía un insobornable optimismo que era al mismo tiempo su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Rara vez se detenía a considerar obstáculos tan determinantes como la falta de tiempo o de oportunidades. Decía el autor de uno de sus obituarios, y lo cierto es que muchos de sus proyectos eran irrealizables por ambiciosos. En el caso específico de la predicción meteorológica, sin embargo, su optimismo demostró estar bien fundado y los principales meteorólogos del mundo entero empezaron a adoptar su enfoque. Menos de 20 años después de que Abe publicara su artículo de 1901, el físico escocés Louis Fry Richardson y su esposa Dorothy llevarían a cabo el primer intento de usar con conocimiento las ecuaciones de Navier-Stokes para predecir el tiempo. ¿Alguien quiere seguir o le sigo yo? Ay, Ok. ¿algún voluntario? Simulación. Ah, ¿No? Bueno, simulaciones sin ordenador. En la actualidad, el descomunal reto que supone resolver las ecuaciones de Navier-Stokes sin recurrir a las simplificaciones propias de los ejercicios universitarios se lleva a cabo mediante simulaciones. Si la tarea ya resulta complicada con los potentes ordenadores de que disponemos hoy, imaginemos la dificultad para los Richardson y que las resolvían con papel y lápiz. Por si fuera poco, Louis Fry completó la mayor parte de los cálculos mientras servía en el frente francés de la Primera Guerra Mundial, gestionando el envío de ferries con heridos a los hospitales de campaña. Wow, ¿no? O sea, es que cuando se quiere, claro que se puede. Ok, criado en un hogar cuáquero, Louis Fry Richardson era un pacifista acérrimo. Aún así, dejó su puesto en el Servicio Meteorológico Británico para unirse a las Friends Ambulance Unit. Es posible que durante sus escasos días libres, aquellos tediosos cálculos lo ayudaran a desconectar de los horrores del frente y a sentirse más cerca de casa, donde su esposa había recopilado de manera crucial los patrones iniciales de vientos y presiones en una cuadrícula similar a la del Smithsonian. El modelo de predicción en que trabajaban tardaría años en completarse, por lo que no se trataba de llevarlo a cabo en el sentido práctico, sino de probar que en principio era posible realizar pronósticos usando el esquema desarrollado por Abe y elaborado por otro meteorólogo, Wilhelm
Bergnes, ha de ser sueco o algo así. Antes de que la guerra los separara, los Richardson reunieron y tabularon todas las partes meteorológicos de las 7 de la mañana del día 20 de mayo de 1910. El objetivo era servirse de esa información para calcular el parte a la 1 de la tarde del mismo día, del que ya hacía años. Como escribió Richardson, puede que llegue el día en que los cálculos predictivos sean más rápidos que los partes, pero de momento es solo un sueño. Las predicciones eran por entonces muy vagas. Si bien mejoraron algo en la época de Fitzroy, el pronóstico del tiempo del Times para el 20 de mayo de 1910 decía que para toda Inglaterra, viento ligero desde algún punto del este, variable, algo de lluvia, tormentas locales a intervalos regulares, aire bastante húmedo, temperatura por encima de lo normal. Los Richardson no aspiraban a realizar predicciones mucho más específicas. Se contentaban con poder predecir la velocidad promedio del viento, la presión y la humedad en una región de 40,000 kilómetros cuadrados. Pues es bastante, ¿no? Bueno, Sí. les bastaba con eso para demostrar lo que querían, que las ecuaciones de Navier-Stokes podían competir con las predicciones humanas basadas en la experiencia y que por lo tanto merecía la pena seguir desarrollando esa vía. Pero en lugar de intentar simplificarlas tal y como se enseña a los estudiantes universitarios, los Richardson hicieron justo lo contrario. Desplegaron toda la complejidad oculta tras las abstracciones algebraicas, empleando para ello una serie de formularios que semejaban una monstruosa hoja de cálculo o una declaración de la renta atiborradas de números. Está bueno. Cada uno de dichos formularios incluía instrucciones precisas para realizar los cálculos, operaciones simples como sumar o multiplicar dos números, junto a otras estipulaciones para transferir los resultados a la siguiente hoja y proseguir con nuevos cálculos. Al cabo de este proceso y partiendo de la cuadrícula de condiciones iniciales a las 7 de la mañana, los cálculos tenían que predecir el tiempo que haría a las 10 de la mañana. Usando este pronóstico como base para una nueva serie de cálculos, Richardson predijo a continuación el tiempo para la 1 de la tarde, llevando 3 horas más lejos su pronóstico. En la jerga de las simulaciones, estaba llevando a cabo 2 pasos temporales de 3 horas cada uno. Las simulaciones meteorológicas modernas realizan pasos mucho más cortos, medidos en segundos en lugar de en horas, con el objetivo de incrementar su precisión tanto como sea posible. Como consecuencia, también tienen que dar muchos más pasos para realizar pronósticos a varios días, incluso a semanas vista, incrementando así el número de cálculos mucho más allá de lo que ejecutaba Richardson. Aún así, el principio esencial es el mismo, incluso con las simulaciones del universo entero. Convertimos las condiciones iniciales en números y transformamos las 3 ecuaciones de Navier-Stokes en un conjunto de reglas para manipular esas cifras. Cada vez que las aplicamos, completamos un paso de nuestra simulación y procedemos a repetir de nuevo todo el proceso para seguir avanzando en el tiempo. Los ordenadores tienen la gran ventaja de que pueden realizar cálculos a gran velocidad y sin cansarse. El propio procesador de tu teléfono móvil es capaz de realizar miles de millones de operaciones aritméticas por segundo. Richardson, en cambio, tenía que hacer todos los cálculos manualmente y en sus pocos ratos libres, a pocos kilómetros del frente, y usando como escritorio un montón de heno en un frío barrancón militar. Perdón. Bueno, y usando, ahí termina el punto. Allí podía seguir de forma sistemática sus propias instrucciones mientras trataba de obtener el primer método de predicción meteorológica fundado enteramente en la física. Aunque hubiera podido dedicarse a la tarea a tiempo completo, habría necesitado invertir semanas enteras de trabajo. Con todo, su prototipo de simulación resultó ser un completo fracaso. Uy, El modelo predijo que la presión del aire subiría de 963 a 1108 milibares en un lapso de 6 horas. No hacía falta comparar estos resultados con los partes de las condiciones existentes. La predicción superaba con mucho la presión atmosférica más alta registrada jamás en la Tierra, 1084 milibares. Ups. uy. Sí, pues, tremendo.
No puedo ni imaginarme cómo afectó aquello a Richardson en sus circunstancias, pero sé bien lo que es realizar un montón de cálculos que terminan por no llevar a ninguna parte. Todavía puedo escuchar en mi cabeza a mi desesperado profesor de mecánica de fluidos. En su libro, Richardson comentaba que el resultado arrastraba errores en los datos iniciales de los vientos. Aunque suene excusa desesperada, el análisis moderno indica que estaba más o menos en lo cierto. Si el parte de las 7 de la mañana hubiese contenido información más precisa, Richardson hubiera obtenido una predicción más que razonable del tiempo que haría a la hora de comer. Parece que el traspiés no desalentó completamente a los Louis Fry Richardson, ya que después escribió un libro de texto, perdón, sí, muy técnico en el que abogaba, no del todo a ligera, porque se contrataran a decenas de miles de personas para empezar a elaborar predicciones meteorológicas usando el método numérico. O sea, imagínate, una sala llena de gente ahí calculando. El Yo, escocés imaginó un gigantesco anfiteatro construido con sí, sí, pues así me lo imagino, con este fin en el que los meteorólogos pudieran trabajar coordinados por un director situado en un púlpito central. Alrededor del anfiteatro, añadió, pensando amablemente en aquellos, debía haber un campos de deportes, casas, montañas y lagos, pues aquellos que trabajaban calculando el tiempo tienen que poder respirarlo libremente. En realidad, nada de eso fue necesario y los Richardson pudieron asistir en vida a la realización de su proyecto, pero no mediante la coordinación de humanos en un gran recinto, sino a partir de electrones zumbando frenéticamente en cajas metálicas. Oye, qué interesante. sí. Ujú. Ordenadores y código. He descrito dos de los componentes de una simulación, un grupo de condiciones iniciales y un conjunto de reglas. Partiendo de las ecuaciones de Stokes, perdón, que describen el comportamiento de los flujos de aire, los Richardson desarrollaron una serie de operaciones aritméticas capaces de anticipar el futuro, prediciendo el tiempo cada vez con más precisión. Dado que las ecuaciones de Navier-Stokes llevan implícitas conceptos universales como los de fuerza y energía, el esquema puede aplicarse también a las fluctuaciones de materia a lo largo y ancho del universo. Órale, eso está interesante. Ujú. Porque, pues, según en la introducción, pues hay leyes de la física de nuestra conocida física terrestre que no se aplican en el resto del universo, ¿no? Ajá. Se comportan diferente. Y ahí vamos a ciegas. Sí, bueno, pero nada de esto sirve de mucho si carecemos de un método práctico para ejecutar a gran velocidad la enorme cantidad de cálculos requeridos, de una herramienta, en definitiva, que sustituya la fantasía de Louis Fry Richardson de poner a trabajar a un grupo de genios de la aritmética, ya que los humanos somos caros, falibles y propensos a aburrirnos con los cálculos numéricos. Por eso son los ordenadores baratos, fiables e incapaces de quejarse los que realizan hoy las simulaciones. El primer ordenador en el sentido moderno del término fue la máquina analítica concebida en el siglo XIX por Charles Babbage. Un aspecto llamativo de su diseño era que para resolver un problema lo codificaba perforando agujeros en tarjetas de cartón. El patrón resultante indicaba qué cálculos aritméticos había que hacer y en qué orden. De modo que, a diferencia de todas las máquinas de cálculo previas en la historia, esta podía adaptarse. Las máquinas anteriores eran sofisticadas, pero nada flexibles en este sentido. A principios del siglo XIX, un topógrafo desarrolló un dispositivo para calcular áreas terrestres. El operador trazaba el perímetro en un mapa y un dial daba de forma automática el área delimitada. Anteriormente, en el siglo XVII, el matemático Blaise Pascal había desarrollado una máquina que podía sumar o restar dos números cualesquiera especificados por el usuario. Incluso los antiguos griegos inventaron una máquina para predecir eclipses solares usando una serie de engranajes conectados. Todas Oh. estas máquinas eran ingeniosas, pero servían a un único propósito. Babbage, por el contrario, ideó una que podía realizar cualquier cálculo deseado con tan solo cambiar las tarjetas de cartón.
De haber existido en su tiempo, los Richardson podrían haber codificado sus gigantescas hojas de cálculo y haberlas introducido en la máquina analítica de Babbage para predecir el tiempo. Por desgracia, Babbage no era un hombre muy práctico, y su combinación de perfeccionismo y arrogancia terminó por hundir el proyecto. Se peleó con el ingeniero que estaba construyendo la máquina, cambiaba una y otra vez los diseños, renunció por un enfado a su plaza de profesor en Cambridge y se granjeó la antipatía de todo el mundo. Había conseguido obtener fondos públicos para desarrollar su máquina, pero como esa no terminaba de llegar, el primer ministro lo convocó para que explicara la falta de resultados. El científico respondió con una airada diatriba sobre los errores del gobierno. Como cabía esperar, le cortaron el grifo y el proyecto cayó en el olvido. Ah, sí, Lovelace. Ada Lovelace, amiga y colaboradora de Babbage, padeció la frustración que generaba trabajar con él. Siento tener que decir que es una de las personas más intratables, egocéntricas e inmoderadas con las que me haya tenido que ver, escribió así. Ah, ya me lo imagino, pues sí, 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 es que luego los genios sí son así pesadísimos. lo malo. Aún así, Lovelace tomó muchas notas sobre el trabajo de Babbage e ideó ejemplos de cómo programar la máquina para que realizara cálculos específicos. Fue ella quien acuñó el concepto de bucle para designar la iteración de una misma serie de instrucciones en la que con cada repetición el proceso se acerca cada vez más al resultado final del cálculo, una idea que ya estaba contenida en el prototipo predictivo de los Richardson. Lovelace señaló que el artilugio de Babbage podía arrojar luz sobre todo el tipo de cuestiones científicas e incluso aplicarse en el ámbito del arte para componer elaboradas piezas musicales de carácter científico con diverso grado de complejidad y extensión. Mm. Eso sí estaría interesante. De hecho, al afirmar que la máquina podía facilitar la traducción de principios científicos a formas prácticas y explícitas, Lovelace estaba anticipando ya el concepto de simulación y de paso la llegada de una era en la que los ordenadores entrarían a formar parte de nuestra vida intelectual y a convertirse en algo tan natural como leer o hablar. Animada por esta intuición, bromeó diciendo que se sentía muy satisfecha con este primer retoño mío. Es un bebé realmente hermoso y estoy segura de que crecerá hasta convertirse en un hombre poderoso y de primera categoría. Se cierra el comentario. El vástago era su claro y visionario escrito, pero sin una máquina física que encarnara aquella visión. Esta resultaba demasiado abstracta todavía para ser ampliamente comprendida. Había de transcurrir casi un siglo hasta que la idea de Babbage y Lovelace fuera redescubierta, reelaborada y refinada por Alan Turing. En esta ocasión, el proyecto sí logró ir más allá de la fase de diseño, en gran parte porque los avances en ingeniería eléctrica facilitaban su desarrollo. La máquina de Babbage habría precisado para cada cálculo que se accionara un pesado mecanismo de varillas y ruedas metálicas, mientras que la nueva computadora electrónica funcionaba con electricidad. Junto con los progresos técnicos que hacían el diseño más viable, los intereses militares también desempeñaron un papel fundamental en el impulso que Gran Bretaña y Estados Unidos dieron en esos años a la tecnología computacional. Así es. En 1950 se completó la primera simulación meteorológica realizada con computadora, la ENIAC, siglas de Electronic Numerical Integrator and Computer. Ah, me acuerdo de eso en la Dicha, universidad. sí, yo también, todo esto me encanta. La historia de la computación me Ujú. encanta. Dicha máquina había sido construida para ayudar al ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y desempeñó un papel crucial en el desarrollo de armas nucleares del proyecto Manhattan. Su coste ascendió a $400,000, una suma enorme en aquel momento, pero su contribución resultó inestimable. No es casualidad que la ENIAC, enfocada al desempeño bélico, también se empleara en la predicción del tiempo. Muchos científicos, incluido el pionero
de la bomba atómica, John von Neumann, creían que la capacidad de calcular con precisión las condiciones atmosféricas podía traducirse en nuevas ventajas militares. Si los fenómenos meteorológicos naturales podían predecirse, razonaba von Neumann, los efectos colaterales de una intervención humana, como fumigar aerosoles desde un avión o detonar una bomba en la atmósfera, también podrían anticiparse. Es posible llevar a cabo los análisis necesarios para predecir los resultados, intervenir en la escala deseada y, en último término, lograr efectos fantásticos, escribió. La facultad de controlar el tiempo meteorológico podía tener consecuencias insospechadas, ya que la naturaleza interconectada de la atmósfera implica que la intervención llevada a cabo en un solo país puede acabar produciendo efectos en todo el planeta. Y dice otro comentario, todo ello hará converger los asuntos de una nación con los de todas las demás, de manera que mucho más insoslayable que la amenaza de una bomba nuclear o cualquier guerra previa conocida. En principio, una perspectiva tan inquietante debería desaconsejar toda intervención en el entorno, pero dado que era muy probable que los soviéticos estuvieran desarrollando su propia tecnología al respecto, Estados Unidos tenía que anticiparse a ellos. Y dice, tiemblo solo de pensar en las consecuencias que tendría que los rusos fueran los primeros en descubrir un método eficaz para controlar el tiempo meteorológico. Escribía por entonces con inquietud un meteorólogo del Washington Post. Por suerte, los intentos de modificar la meteorología con fines militares solo se llevaron a cabo en una escala relativamente pequeña. Nunca tuvieron demasiado éxito y fueron declarados ilegales en 1978 por las Naciones Unidas, Con todo, y aunque esos proyectos fueron finalmente abandonados por resultar demasiado complicados y peligrosos, empujaron a von Neumann a dedicar un valioso tiempo de computación al estudio de las condiciones atmosféricas. Tal es así que en 1948 el científico reunió un equipo de meteorólogos para acometer un primer objetivo: hacer predicciones atinadas con 24 horas de antelación. Como había sido el caso de Richardson, el equipo pretendía ante todo probar una hipótesis más que producir un resultado práctico. Y al igual que el escocés, el grupo de trabajo se apoyó en las mujeres de su entorno. Se sabe que Clara Dan von Neumann, la mujer de John, proporcionó instrucciones sobre la técnica de codificación y que revisó el código final. Este constituye la espina dorsal de la simulación y son las instrucciones que se introducen en la computadora, el equivalente a las tarjetas perforadas de la máquina analítica de Babbage, y descompone la resolución de las ecuaciones en una serie de pasos aritméticos elementales. Hoy el código está por todas partes. Cuando encendemos el ordenador, el teléfono móvil, la televisión, un router, una cámara digital, un coche, una lavadora, un lavaplatos, la nevera, la calefacción central, un avión, el aire acondicionado, un cohete espacial, una grabadora de video, un tren, una cámara de seguridad, una tetera eléctrica, una plataforma petrolífera, una aspiradora o una cosechadora, lo más probable es que todos ellos hagan uso de uno o más códigos creados por un equipo de desarrolladores. Los ordenadores internos, puede haber más de uno, pueden estar conectados a diferentes componentes del aparato, un motor, un surtidor, una pantalla, pero en esencia son similares a una ENIAC de tamaño infinitamente más pequeño. ¿Qué hacemos? Nos quedan 5 minutos. Buena pregunta, porque el capítulo llega hasta casi la página 50. Y vamos a la 35. ¿Quieren que lo Este, terminemos este apartado y lo continuemos en la siguiente? sí, está Sí, interesante, me gusta sí, mucho, pero sí, sí, no quisiera estarlo leyendo con prisas o mejor, pues, como Ajá, dices, dejamos sí. ahí. ujú. Sí, pues que nada más terminemos Pues, este apartado Ok, y lo... está tratado. Ujú. Nos quedan 5 minutos, esperemos que nos alcance. A ver, Ujú. déjame checar nomás. Sí, Tal vez sí, ¿no? O lo dejamos todavía aquí. son 3 páginas, ¿no? No, digo, me refiero a... No, es que sí llega hasta resolución y revolución. hasta ahí, ¿no? Ahí sí nos Hasta... alcanza a llegar. A lo mejor y sí, yo creo que ahí Sí, sí. dame Sí, chance, que se me está acabando la pila de la compu.
O si quieres yo continúo. Si gusta, sí, Sí, ya me conecté. para que nos alcancen Sí, los 5. Nos sí. quedamos en sin embargo, ¿verdad? Ujú, Ujú. Entonces continuamos con, sin embargo, desarrollar código para estas ujú. máquinas es muy diferente a lo que era en aquellos tiempos, cuando introducir instrucciones en una computadora requería una comprensión de sus mecanismos internos. Hasta para hacer los cálculos más sencillos, hacía falta conocer al detalle las capacidades de un aparato particular, de modo que la persona que introducía el código pudiera indicar cada paso de la forma en que debía llevarse a cabo la operación. Crear algo tan complejo como una simulación implica recopilar miles de instrucciones elementales, como sumar, restar, multiplicar o comparar, que deben de secuenciarse y presentarse de la forma correcta, como si construyéramos un castillo de arena grano a grano. En términos generales, el desarrollo de código era una labor tediosa, propensa al error y cada vez más repetitiva a medida que avanzaba la tecnología. Introducir el cambio más sutil en una simulación, o peor aún, trasladarla a otra máquina podía llevar meses de copia, adaptación y revisión de manuales. Grace Hopper fue una de las primeras personas en abordar este problema y ofrecer una solución. Había, trabajo como, había trabajado como matemática en el Vassar College, en el estado de Nueva York, pero lo dejó en los años 40 para unirse a la Reserva de la Marina estadounidense. En su nuevo puesto tenía que trabajar en un oscuro sótano de la Universidad de Harvard, a puerta cerrada y custodiada por un guardia armado, programando en una temprana competidora de la ENIAC, conocida como la Mark I. También me acuerdo de esta. Allí, Hopper pasó muchas horas desarrollando soluciones en código para las ecuaciones aportadas por los ingenieros navales. Se trataba de una labor altamente especializada, pero tediosa y repetitiva en un congreso de científicos informáticos celebrado en 1978. Explicaba a su audiencia que la mayoría de ustedes se quedarían atónitos si tuvieran que programar un ordenador usando el manual del Mark I. Durante la década de los 50, Hopper y sus colegas dieron con la solución para ahorrarse la tediosa labor de escribir código, hacer que fuera la propia máquina la que lo escribiera. La reacción inicial a la propuesta fue de socarronería y Hopper tuvo que soportar comentarios del tipo de que eso era totalmente imposible, que los ordenadores solo podían hacer operaciones aritméticas y no podían escribir programas porque carecían de la imaginación y la destreza de un humano. Qué equivocados. Pero Hopper no veía el problema. Si una persona podía proporcionar a la máquina instrucciones de alto nivel sin que su codificación diera lugar a ambigüedades, el ordenador podía traducirlas al detallado código en que se basaba su propio funcionamiento. De ese modo, la tarea sería más parecida a construir castillos de arena usando cubo y pala y dejando que los granos individuales se gestionaran por sí mismos. Así, los ordenadores podían proporcionar un medio de alcance para Perdón, todos. Medio dice que ¿Ah? segundo, medio minuto. Ah, sí, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a conectar o para quieren que lo comentar? dejemos aquí. No,